Agradezco a Dios porque me permite eh, continuar con el estudio de este mandamiento de la ley de Dios, el tercer mandamiento de la ley de Dios, que prohíbe o que dice que no debemos usar el nombre de Dios en vano. En realidad, los que servimos a Dios en espíritu y en verdad, siempre debemos evitar el uso descuidado, el uso irreverente o innecesario del nombre de Dios que es santo. No es eh, bueno repetir el nombre de Dios vez tras vez. Y esto me estoy refiriendo ahora a una clase de, iba a decir una clase de oración, pero es la costumbre o el hábito que se hacen algunas personas que al orar repiten el nombre de Dios. Desde luego, eh, muchas veces una persona puede estar usando el nombre de Dios sin percatarse que están usando el nombre de Dios. Yo he escuchado a muchas personas que cuando están orando repiten la palabra Señor. Señor también es el nombre de Dios, que aunque en la Biblia no se da su pronunciación, pero al presentarse Dios como el que tiene vida propia, el único que tiene vida propia es Dios, y a Dios se le dice Señor. Por eso algunas versiones bíblicas traducen Yahvé, como hemos dicho varias veces, traducen Jehová, otras traducen el Eterno, porque Dios tiene vida eterna o vida propia, y también el nombre Señor, que significa Dios. Pero la repetición en la oración de esa palabra no está bien hecha. Ahora mismo yo estoy haciendo esta temática, estoy hablando de esta temática. Y al hablar de esta temática, yo mismo estoy usando el nombre santo, y voy a decir así, el nombre santo, eh, continuamente. Y también es algo con lo que hay que tener cuidado, porque nosotros, los seres humanos, debemos tener respeto, reverencia al nombre de Dios. Y cuando el nombre de Dios se pronuncia, los que seguimos a Dios, y cuando yo me refiero seguimos a Dios, me estoy refiriendo a todo ser creado por Dios que obedecemos y seguimos a Dios. Debemos sentir la reverencia, el cuidado, el respeto al decir o al referirnos a Dios. Pero aparte de esto, hay otro aspecto que quiero señalar, que es violación de este tercer mandamiento. Es la blasfemia. La blasfemia a Dios son cosas que se escuchan frecuentemente. Frecuentemente los seres humanos faltan el respeto a Dios. Es una expresión blasfema, chocante contra Dios, que Dios puede perdonar cuando la persona se arrepiente. Pero en la Biblia, cuando se habla del Espíritu Santo, donde Dios ratifica, donde Jesús, que fue el que habló esto, cuando Jesús ratifica la importancia de recibir al Espíritu Santo y dejarse guiar por el Espíritu Santo,
Jesús dijo que todo tipo de blasfemia sería perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero el mandamiento, no tomes el nombre de Dios en vano, prohíbe la blasfemia. Eso no debe estar en labios de ninguna persona que nos digamos o que se digan adoradores de Dios, porque eso es algo impulsado por el espíritu del mal. No es algo que honra a Dios de ninguna manera. Cuando hablamos de este mandamiento implica también el cuidado que debemos usar al hablar. En el libro de Mateo, o el Evangelio de Mateo, hay un texto que quiero eh, compartir. Este texto está en Mateo capítulo 12 y versículo 30 34 hasta el versículo 37. Aquí dice la palabra, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Os digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hayan hablado. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En esta lectura que he compartido hay dos aspectos que quiero señalar. Primero, vamos a señalar lo que tiene que ver con las palabras. Los hijos de Dios debemos tener cuidado con nuestras palabras. Las palabras son muy importantes, son decisivas en el ser humano, porque en el proceso de las palabras y en el proceso de las acciones, en el proceso de los pensamientos y de la costumbre de nuestra vida, hay como un camino que se graba en nuestro cerebro. Esa, eso que estoy hablando de nuestro cerebro que se graba y hablo de un camino, es que nuestro cerebro, que funciona por la creación de Dios, funciona con electricidad en la combinación de una neurona con la otra, se sigue como cuando una neurona o una célula cerebral eh, hace algo, conecta con otra célula y cuando una cosa se repite, se hace como una vía por la cual nosotros vamos sin darnos cuenta. Eso se llama GABA, es el camino o la acción de las neuronas cuando se conectan y hacen una costumbre. Nuestras palabras, cuando se repiten y se repiten, es más fácil que se comuniquen o que se repitan. Y cuando una palabra se conecta con la otra, se crea un camino que sin darnos cuenta después lo decimos y lo repetimos. Pero lo importante es que nuestras palabras, al decirlas, van a nuestros pensamientos. Y cuando las palabras van a nuestros pensamientos, influyen en nuestras acciones. Y eso significa que nuestras costumbres, nuestra forma de hablar,
cuando uno lo hace descuidadamente, crea una costumbre que puede ser pecaminosa. Hay palabras en los idiomas, en el idioma español hay muchas palabras a las cuales llamamos malas palabras. En sí, muchas de las malas palabras son malas solamente por la mente del que la dice o el que la escucha, porque se ha acostumbrado a razonarla con una cosa que no es correcta. Así hay muchas palabras que son interjecciones, otras palabras que se dicen que son malas palabras. Y esas malas palabras o palabras que se toman como malas, uno tiene que tener cuidado como las pronuncia, porque de una misma fuente no deben salir palabras malas y no pueden salir palabras buenas siendo una fuente buena. Cuando una fuente, me refiero al agua, cuando el agua es buena, es buena. Cuando el agua es mala, es mala. Así nuestras palabras pueden ser buenas o pueden ser malas. Cuando por la forma de pensar, por la repetición de las palabras llegan al concepto de ser malas palabras, no son palabras correctas para que un hijo de Dios las repita. Y uno en la vida puede encontrar personas que se pueden pensar que son muy santos, que respetan a Dios, que están en el camino de Dios. Pero esa boca, cuando dicen palabras que aunque no tengan un significado exacto, pero el significado que tiene es negativo, llegan a ser malas palabras. Hay palabras inclusive que son de doble sentido. Esas palabras de doble sentido hacen que la persona piense en el mal. La palabra en sí puede ser una palabra correcta, no tiene ningún problema, pero cuando se usa en el doble sentido, están diciendo cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios, pero en una forma velada. Pero los hijos de Dios debemos cuidar nuestras palabras. No quiere decir que el texto esté diciendo que nos vamos a salvar por no decir palabras sueces, por no decir palabras malas, por no decir palabras de doble sentido, porque la salvación es por la gracia de Dios que debemos aceptar. Pero cuando uno acepta a Dios, esa aceptación de Dios hace un efecto en nuestra vida. Por ejemplo, el texto que dice en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré a él, estaré con él, sanaré con él y él conmigo. El cuadro que se pinta es como que Dios está a la puerta entrando al corazón y entra con una escoba. Y esa escoba va barriendo todo lo que es malo, todo lo que es incorrecto, todo lo que tiene que ver doble sentido, toda palabra soez, toda palabra mala, Dios la quita para que la persona llegue a ser una morada del Espíritu Santo. Y Dios tenga su Hijo un corazón limpio, un lugar limpio donde habitar. No es que Dios se mete en el corazón, es el cerebro donde Dios se comunica con nosotros y nuestro cerebro debe estar limpio. Por lo tanto, nuestras palabras deben ser palabras limpias. No solamente es la blasfemia, no solamente es la blasfemia contra Dios, maldecir el nombre de Dios, sino todo tipo de palabra que su finalidad es algo vana, es algo que no tiene sentido para bien. Palabras que el diablo puede usar y otra persona las puede tomar
como algo que en vez de construir, destruye. Nuestras palabras deben ser correctas si es que nosotros respetamos el mandamiento de Dios de no tomar el nombre de Dios en vano. ¿Cómo puede salir palabras incorrectas del labio que alaba a Dios? No puede haber en nuestra mente, en nuestro corazón, vale decir, en nuestro cerebro, que es el que guía todas nuestras acciones. No puedes de ninguna manera haber una mezcla de bueno y malo. Estas palabras que yo acabo de leer, donde dice que seremos juzgados por nuestras palabras, nos enseñan la influencia que nosotros ejercemos sobre otras personas, porque también tienen que ver en este aspecto, aunque tiene que ver con otros aspectos también, pero en este aspecto tiene que ver con las personas aquellas que un día van a ir delante de Dios y le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Y Dios le dice, no te conozco, porque una boca sucia, y en eso me refiero a las palabras que son incorrectas, no son cosas que un hijo de Dios debe practicar. Hay la otro aspecto, mm, puedo decir aquí, no porque haya dicho todo lo que se puede decir, sino que lo dejo hasta aquí, porque tú mismo que estás oyendo puedes analizar esto más profundamente y es lo que debemos hacer. Pero quiero referirme ahora a otro aspecto en que se toma el nombre de Dios en vano. Dice el texto, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Si una persona dice que es adorador de Dios, que obedece a Dios, que es pueblo de Dios, debe tener cuidado con los malos pensamientos. Los malos pensamientos que nos llevan a acciones malas. Debemos tener cuidado porque una persona que respeta a Dios y que no toma el nombre de Dios en vano, no puede odiar a otra persona, no puede hacer el daño a otra persona, no puede poner zancadillas, y es claro la palabra zancadillas, poner en el camino trampas, poner obstáculos donde un hijo de Dios pueda caer o pueda hacer mal. No puede entrar en pleito con otro hijo de Dios, porque si nosotros somos hijos de Dios y entre nosotros hay pleitos, hay desazones, hay rivalidad, aquel por el cual vengan esas cosas está tomando el nombre de Dios en vano, porque dice ser seguidor de Dios, pero es alguien que no ama a su prójimo y no sigue a Dios. Cuando deseamos el mal para otra persona o cuando nosotros hacemos las cosas incorrectamente, estamos deshonrando a Dios. Estamos, por lo tanto, tomando el nombre de Dios en vano. Las personas del mundo, ellos miran a los que dicen ser hijos de Dios. Y cuando los hijos de Dios hacen cosas mal hechas, están tomando el nombre de Dios en vano porque les está enseñando a las otras personas que no siguen a Dios que no tiene importancia que uno aparezca como un hijo fiel, como una cosa muy buena en la iglesia, pero fuera de la iglesia es alguien que vive como otra persona cualquiera. Viene a mi mente ahora
algo que sucedía en una iglesia a la cual yo asistía. Había miembros de la iglesia que tenían el hábito de fumar. Ellos fumaban escondido. Muchas veces para fumar iban a lo que era costumbre y todavía sigue siendo costumbre en lugares de campo, donde se tienen las letrinas, los lugares donde las personas van a hacer sus necesidades fisiológicas. Esa persona a la que me estoy refiriendo, ellos tenían una letrina y se ponían dentro de la letrina y ahí se encerraban y comenzaban a fumar. Las personas que les rodeaban, que no eran adventistas, pero que ellos sabían que los demás decían que eran miembros de la iglesia adventista, que no fumamos, puede ser cualquier otra denominación religiosa que no fuma, miraban que cuando ellos se encerraban allí empezaba a salir el humo. El humo que ellos estaban de su tabaco que estaba fumando salía y lo veía. Ese acto, igual que cualquier otro acto negativo que haga un hijo de Dios, es también tomar el nombre de Dios en vano. Decir, yo sigo a Dios con la palabra, con la boca, pero no con los actos. También eso es incorrecto. El descuido de la necesidad de los demás seres humanos es también tomar el nombre de Dios en vano, y a esto quiero dedicarle un tema aparte. Pero en estas cosas que estamos señalando, debemos nosotros tener cuidado. Hay otro aspecto que quiero señalar. Nuestras ceremonias, me refiero a nuestras ceremonias, nuestros cultos, a nuestras formas de adorar a Dios en la iglesia, tiene que ver si lo hacemos en una forma incorrecta, estamos también violando este mandamiento de no tomar o violando el mandamiento que dice no tomes el nombre de Dios en vano. Cuando nuestra acción en la iglesia es hacer las cosas en una forma incorrecta, eso también se constituye en la violación del mandamiento. Y quiero compartir aquí un texto que está en Segunda de Timoteo, capítulo 3. Voy a buscar Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo es el versículo 5. Dice que, que tendrían apariencias de piedad, pero negarían su eficacia. Leí el texto este para señalar personas que se llaman religiosas cristianas, pero que en realidad siguen un camino falso. Y entonces ahora voy a leer, según de Timoteo, lo que está escrito desde el versículo 1 y vamos a llegar hasta el versículo 5. Dice, esto ten en cuenta, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Y entre los tiempos peligrosos que hay en los últimos días, donde el tiempo o la vida es peligrosa por muchas causas, en cuanto a las causas espirituales que tienen que ver con la relación de una persona con Dios, también está el problema.
Dice, habrá hombres amantes de sí mismos, personas que en vez de amar a sus semejantes, se aman a sí mismos. Y aquí aclaro algo que tiene que ver con el mandamiento de Dios. Es ama a tu prójimo como a ti mismo. El cumplimiento de la ley de Dios es amar a Dios sobre todo y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Para amar a nuestros prójimos, debemos amarnos a nosotros mismos. Pero cuando el amor a nosotros mismos se convierte en el egoísmo, en la adoración de nosotros mismos, en el amor a nosotros, todo para nosotros y nada para los demás, es donde viene el problema. Una persona que dice que ama a Dios, que guarda sus mandamientos, que respeta a Dios, pero son amantes de sí mismos, o sea, el ego, se aman a sí mismos, buscan todo lo bueno para uno mismo y no para los demás. No aman a los demás como a nosotros mismos, sino a nosotros sobre todo, es tomar el nombre de Dios en vano. Los avaros tienen que ver con el amor a las riquezas. Las personas que aman a las riquezas más que a sus propios hermanos, y me estoy refiriendo a los propios hermanos carnales, pero a los hermanos en la fe, a los demás que siguen a Dios, aman a las riquezas más inclusive que Dios, están violando no solamente este tercer mandamiento, están violando todos los mandamientos. Las personas vanagloriosas, en vez de ser humildes, los vanagloriosos, los soberbios, los blasfemos, los desobedientes a los padres, los ingratos, los impíos, las personas sin afecto natural, los que son desleales, los que son calumniadores. Tiene que ver esto aquí con los chismosos, con los intemperantes, los que no tienen dominio propio, las personas crueles, las personas aborrecedoras de lo malo, las personas traidoras, los arrebatados, infatuados, amantes de los placeres más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia, dice a estos evita, porque todas estas personas son blasfemas, todas estas personas son violadores de la ley de Dios y en específico del tercer mandamiento que dice no tomes el nombre de Dios en vano. No hay una armonía entre una persona que dice yo obedezco a Dios, yo soy hijo de Dios, yo guardo la ley de Dios y a la misma vez están siendo hipócritas o están pudiendo trabas a su hermano siendo desleales, siendo calumniadores, siendo mentirosos. Apariencia de piedad, pero no son piadosos. Eso es violación de este tercer mandamiento. No es solamente hablar y tomar el nombre de Dios, sino que aquel que se entrega a Dios, aquel que dice yo soy un hijo de Dios, tiene que cuidar su boca para que sus palabras no sean palabras malas, no sean palabras soeces, no sean palabras de doble sentido, no sean calumnias, mentiras, acusaciones. No es la palabra que sale de un corazón perverso, aunque la palabra sea buena, al salir del corazón perverso
echa a perder todo. No es la hipocresía. Obedecer este mandamiento de Dios tiene que ser de esta manera, que permitamos que el Espíritu de Dios entre a nuestro corazón, que limpie nuestro corazón, que decir que entre a nuestra mente, que purifique nuestra mente y en una mente purificada donde el Espíritu de Dios vive y guía, ya no podemos seguir el pecado, no podemos seguir las cosas malas, porque el Espíritu de Dios nos enseña qué cosa es pecado, nos enseña qué cosa es juicio, nos enseña que tenemos que dar cuenta a Dios de todas las cosas. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a hacer las cosas completamente. Quiero poner esta similitud o esta comparación que en la Biblia también se usa. La casa, y cuando digo casa me refiero a la mente del Hijo de Dios, el que obedece a Dios, la casa del Hijo de Dios, la mente del Hijo de Dios debe estar limpia, sin nada sucio, nada en desorden, nada que sea incorrecto o malo, porque nuestra mente es donde Dios se comunica con nosotros y nuestra mente, nuestro cuerpo, llega a ser templo del Espíritu Santo. Esto tiene mucho que ver con otros aspectos muy importantes. En la Biblia hay una parábola que habla del espíritu que sale de su casa y se va a andar por el mundo y después viene a su casa a ver cómo estaba y la encuentra ordenada, pero en un lugar sin Dios donde él podía venir, habitar y hacer daño. El tema lo llevo hasta este momento. En el próximo tema vamos a continuar y vamos a hablar acerca de ese espíritu que anda buscando dónde habitar y cómo la violación del tercer mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano, tiene que ver con esto. Comparte este tema y nos vemos en nuestra próxima grabación.